Hola jóvenes, el día de hoy vamos a iniciar la unidad número 3, la cual lleva por nombre torsión, que presenta a su servidor maestro en ciencias Luz Coutinho Moreno. Subtemas a ver en el lapso de esta unidad. Vamos a estar hablando de lo que viene siendo con el subtema 3.1. Vamos a hablar sobre esfuerzos de torsión en barras circulares, seguido de lo que viene siendo ángulo de torsión. Desde una primera instancia vamos a plantear el problema de torsión específicamente en barras circulares. Y vamos a hablar sobre algunas aplicaciones que son principalmente para la transmisión de potencia, para la cuales son utilizados este tipo de sistemas de barras circulares, los cuales están dentro de la aplicación sometidos a torsión. Vamos a ver algunos cálculos para sistemas que están estáticamente indeterminados o también conocidos como sistemas hiperestáticos. Continuamente vamos a estar hablando sobre algunas barras de tipo no circular y algunos posibles casos que podamos manejar. Y al final se estará hablando sobre el aspecto de concentración de esfuerzos en este tipo de sistemas sometidos a torsión y estaremos hablando sobre el uso de las gráficas de concentración de esfuerzos para situaciones en las cuales estará sometido el sistema. Ok. Vamos a iniciar entonces con el subtema 3.1, el cual lleva por nombre esfuerzos de torsión en barras circulares. Como ya había mencionado, vamos a iniciar específicamente con sistemas circulares para luego, una vez que ya se haya entendido el concepto de esfuerzos de torsión y situaciones de torsión, podamos extrapolar esos conocimientos a sistemas no circulares que tienen su debida complejidad. En esta unidad estaremos analizando los elementos estructurales y partes, no solo estructurales, sino también de máquinas, los cuales se van a encontrar sometidos a lo que se denomina torsión. Más específicamente, estaremos estudiando en este momento o en estos primeros puntos los esfuerzos y las deformaciones en elementos de sección que, como mencionamos, serán principalmente de sección circular, ¿no? Los cuales van a estar ahora específicamente sometidos nada más a torsión. Como habíamos visto en las primeras unidades, en las primeras dos unidades los elementos estaban sometidos específicamente a carga axial. Ahora los elementos van a estar sometidos únicamente a torsión. No va a haber otro tipo de carga en los sistemas que van a ser más que las torsiones. Situaciones en las que podemos encontrar sistemas sometidos a torsión, por ejemplo, este es uno de los principales situaciones que podemos llegar a encontrar. Tenemos un generador, en este caso está el generador eléctrico y el cual para poder generar, para hacer la redundancia, para poder generar energía eléctrica necesita entonces de un sistema que lo está haciendo rotar. Por lo cual, en muchas de las aplicaciones de esos sistemas son turbinas, ¿no? Turbinas o algún otro sistema como motores de combustión, ¿no? Entonces, la turbina, en este caso de la imagen, proporciona el torque necesario para hacer girar a lo que viene siendo el generador, ¿no? Ahora, si nosotros observamos, tenemos entonces entre lo que viene siendo la turbina y lo que viene siendo el generador, tenemos un eje al cual lo vamos a denominar un eje AB, ¿no? Porque el eje comprende entonces del extremo A hasta el punto, no, del punto A hasta el punto B.
Si nosotros imaginariamente desglosamos lo que viene, bueno, desarmamos, mejor dicho, el sistema y nos enfocamos únicamente en el eje AB, entonces vamos a ver que al hacer el diagrama de cuerpo libre y hacer un equilibrio estático del sistema, podemos encontrar entonces que en el extremo A pues, tenemos un equilibrio del torque, ¿no? El torque que está generando, en este caso lo vamos a denominar el T' generado por la turbina, lo va a estar equilibrando en ese extremo A, lo que viene siendo el eje AB, ¿no? Por un torque T. Y continuamente ese torque se desplaza, vamos a decir, es continuo en todo el eje hasta el punto B, y ese al mismo tiempo o a la vez estará transmitiendo ese torque a lo que viene siendo el generador, ¿no? Ese torque que ahora se le denomina T', que es vamos a decir que es el de salida, y para lo cual en el generador vamos a tener un torque T de entrada, ¿no? Por lo tanto, el sistema en este caso está en equilibrio, sometido a un torque constante a lo largo de lo que viene siendo la longitud L del eje AB. ¿Qué pasa si nosotros analizamos internamente lo que viene siendo el eje AB? Si nosotros hacemos un corte, ¿sí? En este caso vamos a aplicar el método de secciones, el mismo método de secciones que estuvimos aplicando en las primeras 2 unidades. Vamos a hacer el mismo método, ahora cortando. En este caso vamos a cortar un punto intermedio entre A y B o un punto arbitrario, pero en este caso vamos a enfocarnos en un punto intermedio AB. Y podremos observar entonces que internamente ese torque me está generando cargas del tipo cortante sobre la cara, y esta carga cortante sobre la sección transversal del eje AB, en este caso, como el corte es en el punto C, entonces están cargas diferenciales de tipo cortante en la cara de la sección transversal generada en el punto C, ¿no? Observamos que esas cargas diferenciales están aplicadas sobre pequeños elementos diferenciales, ¿no? O pequeñas áreas diferenciales sobre dicho perfil. Y conforme va a estar alejándose del centro, esa diferencial puede ir cambiando, ¿no? Y aparte de eso, si nos damos cuenta, las diferenciales son perpendiculares a lo que viene siendo el radio del eje, ¿no? Este radio que es del centro de la sección transversal hacia los extremos. Entonces, si nosotros hacemos lo que viene siendo o aplicamos el concepto de momento, vamos a ver entonces que todos esos diferenciales van a generar momentos diferenciales con respecto al centro, a este centro. ¿A qué me refiero? Para dejar un poquito más claro este punto, vamos a hacer unos diagramitas para dejar un poquito más claro. En este caso vamos a tener aquí, vamos a dibujar la sección transversal en esta parte. Vamos a suponer que está completamente circular, ¿no? Entonces aquí tengo una pequeña área diferencial, ¿sí? Una diferencial de área, y como observamos, ¿no? Está el centro de la circunferencia y tenemos un radio, ¿no? Entonces, en este caso, el radio lo estamos denominando, en este caso, que el radio para nosotros es ρ, ¿no? Y observamos entonces que tenemos una carga diferencial aplicada, lo que viene siendo aquí una diferencial de fuerza que dijimos que es perpendicular, ¿no? Entonces, esta diferencial de fuerza, ¿sí?, multiplicada por el radio ρ me genera entonces lo que viene siendo pues, un diferencial de momento. ¿Sale? Este diferencial de momento nosotros lo vamos a conocer en este caso como un torque.
Entonces, claro, en este caso sería un diferencial de torque. Pero si yo hago una sumatoria de todos esos diferenciales de torque, voy a tener un torque o una torsión resultante interna, ¿sí? A la cual le vamos a denominar en este caso una torque T' interna, ¿no? Para esta situación en la que estamos analizando. Entonces, ese torque interno que estamos analizando nos va a generar en este caso una deformación. Si yo hago una especie de simplificación de mi eje, ¿sí? Dense cuenta que en este caso en un cilindro están colocando varias laminitas a lo que viene siendo a la longitud del cilindro, y para tener una mejor visualización de cómo sería la deformación a lo largo, ¿sí? La deformación a lo largo de lo que viene siendo el eje, se hace una torsión y observamos, ¿no? Cómo de una posición completamente horizontal, vamos a decir, con respecto a su longitud, ¿sí? En este caso paralela a su longitud AB, al aplicar una torsión, si el extremo, en este caso el extremo B está fijo, y aplicar una torsión al extremo A, entonces vamos a observar que se genera, en este caso, un ángulo, ¿no? Un ángulo que le vamos a denominar un ángulo phi, el cual también es denominado como ángulo de giro. Este ángulo de giro, si se dan cuenta, conforme se va a ir alejando, ¿sí? Conforme se va alejando, va a ir incrementando, ¿no? Entonces, podemos decir que el ángulo de giro phi es proporcional también a lo que viene siendo la longitud, en este caso, de la barra. Si yo puedo tener a la mano, ¿sí? Por ejemplo, las barritas de silicón, esas barritas de silicón que son bastante fáciles de deformar, entonces yo observo que entre más larga sea lo que viene siendo la barrita de silicón, más fácil va a ser para nosotros torcer la barrita de silicón. Si yo trato de torcer una barrita de silicón cortita, voy a observar que no voy a tener el mismo resultado, ¿sí? No voy a poder tener el mismo resultado. En este caso, de una manera física, yo puedo comprobar, ¿no? La dependencia del ángulo de giro con la longitud. De igual manera, yo puedo observar que ese ángulo de giro también es proporcional al valor de t. Entre más grande sea mi ángulo, entre más grande sea mi valor de torque, mayor será entonces el ángulo de giro que voy a obtener. En este punto es debido señalar, ¿no?, que la propiedad importante de los ejes circulares, cuando un eje circular se somete a torsión, todas las secciones transversales permanecen planas sin distorsión. ¿A qué se refiere? Se refiere no tanto a que no haya un cambio, ¿no?, un desplazamiento. Se considera que son diferentes capas, ¿sí? Que yo puedo tener diferentes capas internas, ¿no? Con diferentes valores de radio. Y claro, para cada una de esas capas yo voy a ir teniendo un desplazamiento diferente para cada una de esas capas, ¿sí? La sección transversal no se desplaza completa, ¿sí? Yo puedo observar en este caso, permítanme tantito, me cambio el color rojo. ¿Sí? Por ejemplo, de esas capas yo voy a tener, por ejemplo, una serie de puntos del centro, ¿sí? Vamos a suponer que estoy iniciando todos en una misma posición. Al torcer esos puntos, dependiendo del valor del radio, pueden ir desplazándose, ¿no? Entonces, se dice que, por ejemplo, si esos puntos yo los sigo, voy a tener más o menos un posicionamiento así, ¿no?, de los puntos. ¿Sí? Entonces, internamente es como que si yo tuviera diferentes cilindros metidos unos dentro de otro, y todos van a tener como que un desplazamiento
y los puntos no se van a mover parejos, no es que todos los puntos al rotarlos van a estar así, ¿no? A hacer un cambio, no. Lo que se dice con respecto a este punto de que las permanecen planas sin distorsión, quiere decir que al torcer sigue siendo un círculo o una circunferencia perfecta, ¿sí? No se van a tener que el sistema se va a poner, no sé, una elipse, ¿sí? O que se va a deformar de una manera media extraña, ¿no? Se dice teóricamente que la circunferencia se mantiene, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Pero internamente los puntos se desplazan en diferentes posiciones. Y debido a que pues, las deformaciones también, vamos a ver más adelante, dependen también de ese ángulo de giro. Aquí tenemos otra situación, más o menos un poquito más, para entender un poquito más. ¿Sí? En este caso tenemos el cilindro, lo cuadriculan y al torcerlo, al fijar un extremo y torcer el otro, vemos cómo se comportan, ¿no? En ese caso, claro, son situaciones idealizadas. Al decir idealizadas, estamos suponiendo, ¿sí?, que lo que viene siendo el cilindro está colocado con placas rígidas en los extremos que evitan, ¿no?, que la circunferencia cambie, ¿no?, que vaya a pasar a, no sé, a una deformación como este tipo, ¿no?, para que se cumpla lo que se menciona en el punto anterior. Ahora, las deformaciones unitarias cortantes, lo que habíamos visto anteriormente en la unidad pasada, las deformaciones unitarias cortantes, ¿sí?, en este caso vienen siendo gamma. Para las situaciones a torsión pueden ser definidas o están definidas por la ecuación número 1, donde observamos que dichas deformaciones unitarias son inversamente proporcionales a la longitud, pero directamente proporcionales a lo que viene siendo el valor del radio, un radio ρ, que es del centro de la circunferencia hacia los extremos, ¿sí? Es del centro hacia los extremos. Dense en cuenta en este caso que mi cilindro está siendo torcido. Tengo entonces cómo se va cambiando los puntos. Por ejemplo, estos puntos que yo tengo aquí, ¿sí? Estos puntos, al rotarlo o al torcerlo, mejor dicho, van cambiando de posición, ¿no? Y me generan entonces esta línea que medida o analizada desde el punto original, ¿sí?, pues me genera lo que viene siendo ese famoso ángulo de giro, ¿no?, que es el que tengo aquí. En este caso, tengo un punto central, que es el punto O, y donde el máximo radio, o sea, el radio que es hasta la superficie de la circunferencia, le vamos a denominar C, y a cualquier valor de radio que esté antes o que sea menor a este valor C, se le denominará ρ. Entonces podemos observar que entre mayor sea ese valor de radio ρ, mayor va a ser el valor de deformación unitaria. Y de igual manera, pues, entre mayor sea el ángulo de giro, este ángulo medido, ¿sí?, del punto o de la posición original hasta la posición final después del torque, vamos a ver que también dependiendo de ese valor, entre más aumente, mayor va a ser su deformación unitaria, ¿no? En este caso podemos observar entonces que el mayor valor de ángulo de lo que viene siendo deformación unitaria va a ser entonces en un extremo C, a un valor de radio C. La segunda ecuación es una relación entonces de la deformación unitaria en cualquier punto dentro de lo que viene siendo el perfil, antes, claro, de llegar a lo que viene siendo el valor de C. Entonces podemos observar, ¿sí?, que a cualquier valor de ρ analizado, ¿sí?, que sea menor a C, pues es una deformación unitaria, ¿no? Y al valor obtenido en el punto C se le denomina entonces una deformación unitaria máxima. Con ayuda de las ecuaciones anteriores, lo que viene siendo principalmente la ecuación 2, ¿sí?, y ayuda de lo que viene siendo la ley de Hooke, que ya la veníamos conociendo, ¿no?, lo que era la ley de Hooke,
En este caso, cuando hablábamos de cargas axiales, estábamos hablando que teníamos un esfuerzo axial y teníamos una ley de Hooke, ¿no? Que me relacionaba la propiedad del material, que era el módulo, y me relacionaba lo que era la deformación unitaria axial. En este caso también podemos aplicar la ley de Hooke para cortante. En este caso, acordémonos que para cortante es, en este caso, en lugar de lo que viene siendo el módulo, ¿sí? El módulo de elasticidad, tenemos entonces G, ¿no? Lo que viene siendo el módulo de rigidez, y eso está relacionada con la deformación unitaria de cortante, ¿no? Esa ley de Hooke para cortante. Entonces, si yo utilizo la ley de Hooke para cortante y utilizo lo que viene siendo la ecuación número 2, ¿sí? Y en este caso yo puedo obtener lo que viene siendo una relación ahora de esfuerzos cortantes. Acordemos entonces que el esfuerzo o el tipo de esfuerzo generado por torsión, y esto no se nos debe de olvidar, son esfuerzos por cortante. ¿Por qué por cortante? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Desde un inicio. Las torsiones me generan fuerzas diferenciales sobre la cara, y entonces estas fuerzas diferenciales son del tipo cortante. Por lo tanto, los esfuerzos generados por torsión son esfuerzos cortantes. Podemos tener una ecuación como la 3, donde me relaciona el esfuerzo cortante a cualquier valor de ρ, o sea, en cualquier punto de estos, con el esfuerzo cortante máximo que observamos, en este caso, está exactamente en el valor máximo del radio. ¿Qué me ayuda a observar? ¿Qué puedo observar yo de estas figuritas? Puedo observar que estas figuritas, que el esfuerzo de cortante es lineal, ¿sí? Tiene una dependencia lineal, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo puedo representar como un pequeño triangulito. ¿Por qué sé que es una dependencia lineal? Porque yo estoy definiendo entonces con la ley de Hooke que estas ecuaciones son específicamente para el límite elástico, donde las relaciones de esfuerzos y deformaciones son lineales. En este caso yo puedo ver lo que viene siendo un diagrama representativo de los esfuerzos cortantes en un sólido y un diagrama representativo de los esfuerzos cortantes en un perfil circular hueco, donde observemos entonces que solo se va a representar o solo va a haber valores de cortantes pues donde existe material, ¿no? Donde no hay material, pues no hay un valor de esfuerzo, pero la dependencia también es lineal en esa zona donde existe material. Bueno, entonces, nosotros utilizando lo que viene siendo las relaciones de esfuerzos cortantes y haciendo ayuda de las propiedades geométricas del perfil circular, ¿a qué nos referimos con propiedades geométricas? Pues lo que vienen siendo los momentos de área, ¿no? Momentos de inercia, en este caso, como estamos hablando de un sistema circular, se define entonces el esfuerzo cortante con una relación, en este caso directamente, del valor de torque, en este caso T es el torque, y también una dependencia en la ecuación de lo que viene siendo el valor del radio ρ, ¿no? Entonces, la ecuación número 4 me dice que el esfuerzo cortante generado por torsión en un sistema circular es directamente proporcional al valor del torque y al valor del radio de la zona donde esté analizando. Acuérdense que les había dicho, ¿no?, que yo puedo entonces imaginar que tengo una serie de cilindros, ¿sí?, que están colocados uno dentro de otro, y entonces para cada diferente valor de ρ, yo voy a tener entonces diferentes valores de cortante, lo cual puedo observar representados entonces en lo que viene siendo este triangulito, ¿no? Donde me dice que en el centro de la circunferencia, el valor de cortante es nulo y el valor mayor o el máximo cortante siempre va a estar en la superficie externa de mi cilindro. Y de igual manera yo puedo observar en la ecuación número 4
que ese valor de esfuerzo cortante debido a torsión es inversamente proporcional a lo que viene siendo el momento polar de inercia. En este caso, entre más grande sea el momento polar de inercia, más difícil va a ser torcer el sistema. ¿Sí? Es lo que me está diciendo entonces esto. Entre más grande sea el momento polar de inercia, más difícil va a ser para lo que viene siendo el torque generar ese giro o generar esos valores de esfuerzos. Entonces, aquí tengo una ecuación que me permite, ¿sí?, a partir de lo que viene siendo la ecuación de momento polar de inercia para circunferencias, yo puedo generar, ¿no?, una ecuación de momento polar de inercia para lo que vienen siendo sistemas de eje hueco. El ángulo de torsión. Habíamos dicho entonces que nuestro ángulo de torsión iba incrementando conforme aumenta la longitud, ¿no? Ese ángulo de torsión lo habíamos denominado como phi. Un punto importante que hay que recalcar, que el ángulo de torsión o ángulo de giro, pues está definido en radianes. Entonces, para un perfil circular, hay que recalcar, ¿no?, que estamos analizando perfiles circulares, el ángulo de torsión está definido entonces con la ecuación número 5, donde me indica que el ángulo de torsión es directamente proporcional a lo que es el valor del torque y a su longitud, que era lo que observábamos, ¿no? Entre más grande es el valor de longitud, más grande va a ser el valor de ángulo de giro, e inversamente proporcional a lo que viene siendo el momento polar de inercia y a la propiedad del material. Entonces, entre más grande sea el valor de rigidez, pues más rígido va a ser y más difícil va a poder hacer que el sistema tenga un mayor giro. Y entre mejor o entre más grande, mejor dicho, sea el momento polar de inercia, más difícil va a ser hacer rotar al sistema. Lo que habíamos concluido con la ecuación número 4 también, ¿no? Aquí lo podemos observar con mayor claridad porque la ecuación me define el ángulo de giro. Ahora, si yo tengo un sistema donde voy a tener diferentes secciones, ya sea que tenga, por ejemplo, la sección BE y sean diferentes materiales, aunque sean el mismo diámetro, o por ejemplo la sección EC esté conformada, ¿sí?, aunque tengan el mismo diámetro, pero esté conformada por diferentes materiales, o dependiendo de la aplicación, ¿no?, de las torsiones, donde estén aplicadas las torsiones, voy a tener diferentes secciones. Esto es igual a lo que habíamos visto en la unidad número 1 y 2, donde hablábamos, en este caso, de ejes cargados axialmente con diferentes secciones, ¿no? En este caso, nosotros cuando hablamos de deformaciones axiales, hablamos de una ecuación, ¿sí?, que observamos que la deformación, en este caso de unas cargas axiales, también era dependiente de la carga, longitud, área y propiedad de material. Y en ese caso, si observamos, la ecuación es bastante parecida a esta ecuación. En este caso, en lugar de tener una deformación, tengo un ángulo de giro, los cuales son dependientes de carga, longitud, en este caso sería propiedad de área y propiedad del material. Y si se dan cuenta, está igual definido como el anterior para diferentes secciones por medio de una sumatoria. Transmisión de potencias. Pues una de las aplicaciones principales que habíamos comentado para estos sistemas de ejes circulares, pues es la transmisión de potencia, ¿sí? Las especificaciones principales que deben cumplirse en el diseño de un eje de transmisión, pues son la potencia, ¿no? ¿Qué potencia puede o debe transmitir? Y claro, otro punto importante es la velocidad de rotación a la que va a estar sometido el eje. Entonces, la función de ustedes, los diseñadores, es seleccionar el material adecuado y dimensionar de forma correcta al eje, ¿no? Para que pues al estar sometido a esfuerzos cortantes máximos, que es el que más me preocupa, entonces el material no sea excedido y no tenga yo una falla, ¿no? No se rompe mi eje al momento de estar trabajando.
Entonces, para determinar pues, el par de torsión, pues nosotros vamos a hacerlo a partir del valor de la potencia. Muchos sistemas electromecánicos, motores principalmente, uno de los datos que te van a dar es la potencia que te entrega. Entonces es importante que tú tengas una metodología donde a partir de la potencia que te dan como dato, tú puedas determinar un valor de torque al cual va a estar sometido tu eje, que es el valor con el cual vas a terminar diseñando tu eje. En este caso, el valor de potencia está definido con la ecuación 7, pues con un valor de torque y un valor de lo que viene siendo velocidad angular, ¿no? El cual está principalmente en radianes sobre segundos para esta ecuación, ¿no? Para esta ecuación yo estoy definiendo entonces mi velocidad angular en radianes sobre segundos. Pero sabemos de lo que viene siendo materias como dinámica, materias de ese tipo, que esta velocidad angular también puede ser definida, ¿no? Por valores de frecuencia que son 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, ¿no? En este caso lo que denominamos como Hertz. Entonces la ecuación número 7 también la podemos determinar o dejar en términos de la frecuencia y el torque. Entonces, si se dan cuenta, los datos principales que te da un motor, en este caso, por ejemplo, un motor eléctrico, es su potencia y su frecuencia. Entonces, conociendo esos datos, tú puedes determinar la cantidad de torque que te entrega ese motor, al cual tú vas a acoplar tu eje con el que vas a transmitir dicha potencia. Ahora, los sistemas de unidades en los que puedo encontrar o en los que voy a encontrar posiblemente mi potencia y mi torque, pues van a ser watts y newtons metros para el sistema internacional y OHP y libras por pulgada en un sistema inglés. Por lo tanto, se recomienda que tú tengas siempre en la mano pues una tablita como la que vemos aquí en esta figura, donde yo puedo ver los sistemas de unidades, ¿no? Para lo que es el sistema inglés o americano y el equivalente en sistema internacional. Aquí podemos ver cómo están las potencias, cómo nos dan las velocidades, las fuerzas, etcétera, etcétera. Entonces, con esto estamos concluyendo la primera parte de lo que viene siendo la unidad número 3, que lleva por nombre torsión. Entonces, estamos abarcando en este momento hasta el subtema 3.3 para continuar con los siguientes videos que son la realización de ejemplos. Y luego continuamos con los siguientes subtemas. En este momento me despido y gracias por su atención. Hasta la próxima.